Vamos a hacer ahora estos ejercicios de examen. Son ejercicios de los temas 2 y 3, de análisis de datos de psicología, de la UNED. Creo que la mejor forma de estudiar esta asignatura es hacer problemas de examen ordenándolos por temas. Es decir, hacer un montón de preguntas de examen del tema 2, un montón de preguntas de examen del tema 3, un montón de preguntas de examen del tema 4. Así es la mejor forma de estudiar y de entender esta asignatura. Es justo lo que hacemos en nuestro curso de repaso. Nuestro curso de repaso está organizado para que no tengas que tragarte clases eternas de teoría. Sí, haremos clases online, en directo, daremos algunas pinceladas teóricas, pero sobre todo nos centraremos, y ya lo verás, en hacer un montón de ejercicios. Y reforzaremos estas clases online en directo con simulacros de examen, con un dossier de apuntes muy bien resumido, muy bien organizado para que estudiar sea lo más fácil posible, y con apoyo a todas las dudas que te puedan surgir a través de un grupo de WhatsApp. Todo lo necesario para que cuando llegue el examen lo afrontes con seguridad, con tranquilidad. Dicho esto, vamos a empezar con las preguntas estas de aquí, en las que tenemos una tabla de frecuencias. Lo que tenemos aquí son frecuencias relativas. Tantos por uno, vaya, básicamente, ¿no? Tenemos una variable, que es el tiempo de reacción a una prueba de atención, y los individuos pues, han contestado entre 0 y 50 segundos prácticamente. Algunos han contestado muy rápido, han reaccionado muy rápido, de 0 a 9, otros han tardado más, de 40 a 49 segundos. Pues aquí tenemos la proporción de todos los individuos de la muestra. Por ejemplo, este 35,8 lo que quiere decir es que el 35,8% de los individuos tuvieron un tiempo de reacción entre 20 y 29 segundos. Por tanto, ejercicio 7. ¿Qué es la variable tiempo de reacción? Lo que está claro es que no es una variable cuantitativa discreta. Una cuanti discreta no es porque el tiempo de reacción puede tener decimales, así que no es una variable discreta. Pero, ¿es una variable de intervalos o es una variable de razón? Uno de los criterios para distinguir entre variables de intervalos y de razón es fijarnos en el significado del valor 0. Si el 0 es un valor absoluto que indica ausencia de valor de la variable, entonces la variable es una variable de razón. Mientras que si el 0 no es un valor absoluto, sino un valor más bien arbitrario y que no indica ausencia de la variable, entonces la variable es de intervalo. Un ejemplo de variable de razón sería precisamente esta de aquí. Si tarda 0 segundos, es que ha tardado nada. Y 0 es absolutamente nada. En el momento en que ha empezado la prueba, ha reaccionado y por tanto ha tardado 0 segundos. El 0 es un valor absoluto que indica ausencia de valor de la variable. ¿Un ejemplo de variable de intervalos? Pues el año de nacimiento. Si ahora empezamos a preguntar a un montón de personas, pues unas me dirán que han nacido en el 1951, en el 1984, en el 1991, en el año que sea. Si nos ponemos a mirar un libro de historia, encontraremos gente que ha nacido en el año 384, incluso en el año 0. Y el año 0, sin embargo, no indica ausencia de valor. No quiere decir que en el año 0 empezase todo. Simplemente el 0 es un valor que nosotros hemos colocado ahí arbitrariamente porque coincide con un hecho que es el nacimiento de Jesucristo. Pero no quiere decir que ahí empezase todo. De hecho, tenemos años negativos, años antes de Cristo. Por tanto, el 0 no indica una ausencia de valor de la variable, sino un punto de referencia solamente. Así que la respuesta correcta será cuantitativa de razón. Para el ejercicio 8 nos dicen, atendiendo a la tabla 1, por debajo de qué segundo ha reaccionado el 75% de la muestra. Nos están preguntando por el percentil 75. Recuerda la definición de percentil. Un percentil es un valor del cual conocemos el porcentaje de datos que quedan por debajo suyo. Por tanto, aquí nos están preguntando por el percentil 75. Lo que he puesto ahí en la pantalla es la misma tabla de frecuencias, pero añadiendo las frecuencias relativas acumuladas. Cada dato es la suma de una serie de frecuencias relativas. Por ejemplo, ese valor es la suma de esos 3 valores. El siguiente valor es la suma de estos 4 valores. Las frecuencias relativas acumuladas nos dan los valores de algunos percentiles. Por ejemplo, si por debajo de este valor hay un 93,3% de la muestra, quiere decir que el 39 es el percentil 93,3. O lo mismo con este otro, por ejemplo. Si por debajo del 29 hay un 69,1% de la muestra, quiere decir que el 29 es el percentil 69,1. Por tanto, ¿dónde estará el percentil 75?
pues estará aquí. No puede estar aquí porque aquí no llega todavía al 75. En el siguiente intervalo ya sí llega. Ese intervalo, por tanto, es lo que conocemos como intervalo crítico, el intervalo en el cual se sitúa el percentil. Si nosotros ahora quisiéramos calcular el percentil, cogeríamos esta fórmula y nos liaríamos, nos arremangaríamos y nos pondríamos a calcular. No es que esté mal, no, se puede hacer perfectamente, pero es que en un examen no te va a sobrar tiempo. Y si ya sabemos que el intervalo crítico es este, el percentil 75 va a ser un valor entre 30 y 39. De las tres opciones que te dan, solamente puede ser la C. Así que nos ahorramos cálculos si no son necesarios. En la 9 nos preguntan por la media y la mediana. Las tenemos que calcular. Aquí sí que no nos vamos a poder librar. La media, ¿cómo la calculamos? Yo he calculado una nueva columna que son las marcas de clase. Porque, claro, no podemos trabajar con todo el intervalo completo, así que seleccionamos al representante del intervalo, el punto medio, 0 más 9 entre 2, da 4,5. Y así con cada intervalo. Y luego hacemos la fórmula esta que tienes en tu formulario, que es el sumatorio de cada marca de clase multiplicada por su frecuencia relativa. ¿Ves? 4,5 por su frecuencia relativa, 14,5 por su frecuencia relativa. ¡Ojo! No por la frecuencia relativa acumulada, ¿eh? Solamente por la frecuencia relativa, ¿ok? Y así con todas las clases y nos da 24,51. Ya tenemos la media. Vamos a por la mediana. Esta vez ya no nos libramos. La mediana es el percentil 50, así que nos vale esta misma fórmula. Percentil 50 será igual. El límite inferior donde se encuentra este percentil. Fíjate, el segundo intervalo no llega al percentil 50, se queda en el percentil 33. Mientras que en el siguiente ya están todos los percentiles desde el 34 hasta el 69, por tanto también el 50. Así que este es nuestro intervalo crítico. Vamos a fijarnos en ese. L sub i es el límite inferior de ese intervalo, por tanto 20, más fracción gigante con paréntesis gigante. Arriba, otra fracción. N es el tamaño de la muestra, que es 120, lo dice el enunciado, y K es 50 porque estamos buscando el percentil 50. Aquí hay que restarle N sub D, que es la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. Frecuencia absoluta acumulada. Nosotros aquí habíamos calculado las frecuencias relativas acumuladas, pero no nos valen. Nos valen las frecuencias absolutas. Tú ya sabes que la frecuencia relativa se obtiene haciendo la frecuencia absoluta entre n, entre el número de participantes. Por tanto, lo mismo con las acumuladas en realidad, ¿eh? P sub i grande es la frecuencia absoluta acumulada hasta ese punto partido por la n, que es el total de individuos. Si yo quiero saber la frecuencia absoluta acumulada que hay por debajo del intervalo crítico, que se correspondería con esta frecuencia relativa, me la llevo a la ecuación. 0.333 será igual a n sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada que desconozco, entre n, que es 120. Así que simplemente tengo que pasar esto multiplicando para obtener la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. 39,96, pero claro, tú piensas que las frecuencias absolutas son personas, así que no vamos a poner 39,96 personas. Hemos de entender que esto es un 40 y que no nos da 40, bueno, pues porque aquí posiblemente no hayamos cogido todos los decimales. Esa tabla está redondeada posiblemente, pero el dato que más se acerca es el 40, así que cogemos 40. Y aquí abajo tenemos que poner la frecuencia absoluta, pero no la acumulada, ¿eh? La frecuencia absoluta a secas del intervalo crítico. Como nuestro intervalo crítico habíamos dicho que estaba aquí, vamos a calcular su frecuencia absoluta, no acumulada, sino a secas, es decir, a través de este valor. 0.358 será igual a n sub i entre 120, por tanto, multiplicamos ese dato por 120, me sale 42,96, así que por la misma razón voy a poner 43. Todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo, que es 9, metemos en la calculadora, agitamos y a ver qué sale. Sale que la mediana da 24,18. El hecho de que la media y la mediana se parezcan tanto implica que la distribución es bastante simétrica. La pregunta 9 no va por ahí, no va por la simetría, nos habla de los valores atípicos, pero generalmente, si hay valores atípicos, la distribución se convierte en asimétrica.
Y bueno, pues en este caso no debería haberlos, porque los dos datos son prácticamente clavados. Vamos a ver las opciones de respuesta. Dice: A. No parece que haya datos atípicos, ya que la media y la mediana son muy similares. Se diferencian en menos de un segundo. Pues esa tiene buena pinta. Yo la voy a marcar porque creo que es la correcta ya. En la B dice: hay datos atípicos porque la media y la mediana difieren mucho. No. Y apartado C. No se puede saber si hay o no datos atípicos mirando solamente los valores de la media y la mediana. Bueno, esa C sería una opción discutible, desde luego. Pero en cualquier caso de estas tres opciones, la que más verosímil me parece es la A. Y efectivamente en las soluciones es la que marcan como correcta.